¿Tenemos cuenta, señora secretaria? No, presidente, no hay nueva cuenta desde la mañana. O sea, esto que dice aquí, que hay varias indicaciones que van a llegar del ministro, todo eso no está en la cuenta todavía, ya. Ahora, antes de proceder a votar en teoría, deberíamos escuchar a la presidenta de la Comisión de Gasto Público, la señora Janet von Woldendorf. ¿La tenemos conectada? Sí. ¿Está Janet ahí? Entonces le damos la palabra a Janet para que nos dé su opinión respecto al tema. Antes, presidente. Sí, diputado Melero. Sino una consulta, presidente, sin perjuicio de escuchar desde luego los invitados. Usted dijo votar en teoría. Quiero saber, al término ya de las exposiciones, vamos a entrar a votar el proyecto, ¿cierto? El objetivo es despacharlo hoy día, en esta sesión de la tarde, ¿no? A ver, le cuento todavía informalmente, la idea que estamos trabajando con el presidente Núñez en conversaciones con el Ejecutivo, si es viable, ya darnos espacio ya hasta el lunes en la mañana, o sea, ponerlo para el martes o el lunes en la tarde, estamos hablando con el presidente Paulsen también, a efecto de tener espacio para poder recibir indicaciones nuestras del Ejecutivo, buscar un acuerdo para que esto fluya, porque si lo votamos hoy día no tengo claro si todo va a ser aprobado o en qué condiciones mañana en la sala. Eso es un poco lo que estamos todavía, el presidente Núñez está tratando de hablar con el ministro para conciliar y ver esto. Ese informalmente, Patricio, o sea, no hay nada de adición. Solamente pedirle, presidente, que incorpore una indicación que le estoy mandando a María Eugenia a través del secretario Sebastián, por favor. Ya, la incorporamos también, hay dos indicaciones. Presidente, estamos abiertos para cualquier otra indicación que venga llegando. Presidente. Espera, diputado primero, después diputado Pérez. ¿Yo? Diputado Ortiz. Sí. Gracias, presidente. Mira, nosotros estamos citados hoy día y al término votar, porque habría sesión mañana en la tarde, tengo entendido. No, hay sesión mañana en la tarde porque hay otros temas, está el de desarrollo que vamos a votar mañana en la mañana, que ellos están votando ahora. Ya, pero yo lo que quiero es lo siguiente. Yo hice una solicitud, que dos temas de fondo, en el cual yo tengo indicaciones, pero no las quiero ingresar. Si fuimos parte de un acuerdo, de conversaciones, de diálogo, con lo terrible que está pasando de todo punto de vista sanitario y económico en el país, la lógica es que lleguemos a un acuerdo con el Ejecutivo, al menos de las dos cosas que yo planteé, que es el tema de tomarse razón, lo justifiqué, y el otro tema de las facultades totales y absolutas del presidente de la República, el ministro de Hacienda, teniendo claro en el Estado de Derecho que existe en este país, pero de todas maneras lo planteé. Entonces, yo lo que quiero expresar, no diluyamos el tema. Si es posible, bueno, pero antes hay que buscar un acuerdo, porque nadie va a entender en el país, la inmensa mayoría que no opina, algunos no están en las redes sociales, ¿por qué no avanzamos en este fondo de los 12.000 millones de dólares? Entonces, yo lo que le quiero solicitar a usted, que en este instante está presidiendo, cuando asuma el titular Daniel, que nos diga acaso ya conversó con el gobierno para llegar a un acuerdo y escuchar hoy día a los que estaban y terminemos la audiencia, lleguemos a acuerdo, conversemos, aterricemos en el tema. Eso es lo que le quiero pedir. Sí, en eso estamos, diputado Ortiz. De hecho, yo presenté ayer indicaciones, usted no va a presentar, pero la estamos conversando con el Ejecutivo, a ver si hay respaldo, no hay respaldo. Esos son los tiempos que estamos esperando porque para tener un respaldo positivo a este proyecto y no simplemente que avance aquí y ya en la sala, como tiene urgencia, no se puede prender indicaciones, se rechace y compliquemos el tema. Eso es. Hablaste aquí llega el presidente que estaba hablando con el... La cuenta, presidente, ¿cómo le fue en la conversación? Oiga, pido la palabra yo. Sí, diputado Pérez, pido la palabra si quiere, diputado Pérez, diputado Chilin. Sí, gracias, presidente. Respecto a la propuesta que hacía, el presidente accidental Lorenzini, respecto de esto, conversarlo y llevarlo para la próxima semana, la verdad que no me parece, porque
si bien los puntos, como decía por si también el diputado Ortiz, son dos cuestiones. Una, el tema que se discutió ayer y hoy día siguió el tema de los plazos respecto a las tomas de razón, etcétera, artículo 3º. Junto al diputado, a la diputada Silla, al diputado Santana, nosotros enviamos recién una indicación al respecto. A ese me gustaría que fuera discutida y votada, y creo que soluciona gran parte de ese problema. Y me imagino que hay otras indicaciones por lo que escuché presentadas del diputado Lorenzini, del diputado Melero, etcétera, y me imagino que el Ejecutivo a lo mejor irá a llegar con alguna indicación. Entonces, yo sugiero que deberíamos de verlo hoy día y votarlo hoy día, porque no son muchos artículos y entiendo que no son muchas indicaciones, y si esas indicaciones van orientadas a lo que estaban diciendo de que eran los dos puntos, entre comillas, más conflictivos, que podrían provocar problemas en la sala de mañana en la tarde, yo creo que estaríamos en condiciones de votarlo hoy día y llevarlo a la sala mañana, porque habría por lo menos subsanado los problemas que se habían advertido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Diputado Chilin. Presidente, quisiera saber si la mesa recepcionó las indicaciones que envié prácticamente a todos los artículos y que subsanan las observaciones hechas por el diputado Lorenzini, el diputado Ortiz, el diputado Auti y la mayoría de los diputados que están preocupados por el hacer de este proyecto un proyecto que no prescinda de la existencia del Parlamento ni de la existencia de la Contraloría General de la República. Sí, diputado Chilin, llegaron las indicaciones, las está incorporando la Secretaría al comparado que estamos armando. Y se las podría socializar especialmente a los diputados Lorenzini y Ortiz a ver si los interpretan en lo que ellos plantearon. Vamos a pedirle que se los envíe a los correos electrónicos para que las puedan revisar. Y yo sería partidario de votar hoy día, no prolonguemos la agonía de este fondo, que se muera rápido, ¿no? Bueno, yo solo señalar que a raíz de la inquietud que me planteó el diputado Lorenzini, yo llamé al ministro de Hacienda, no me respondió el teléfono, entonces acá lo formal es lo formal. O sea, si el Ejecutivo pide suspender la votación para acordar y compartir criterios y corregir el proyecto de ley, yo no me voy a negar. Pero si no, hay un acuerdo de los comités, el acuerdo de los comités se hizo contra mis inquietudes y mis reservas. Yo planteé que creía que este era un debate que tenía que tener más tiempo. Los comités lo acordaron y yo no voy a incumplir ese acuerdo a menos que el Ejecutivo le quite la urgencia, tengamos más tiempo o los comités adopten un acuerdo distinto. Así que lo que corresponde es escuchar la intervención que viene a continuación y después pasaremos a votar el proyecto de ley con toda la amplia gama, porque hay muchas indicaciones que se han presentado, así que háganse el ánimo de votar hasta muy tarde hoy día. Oye, presidente, tenemos solamente las distinguidas damas que nos acompañan ahora en la exposición. ¿Hay alguien más? Así es. Solo ella, solo queda Janet von Wolf y el Consejo. Ya, el Consejo, me interesa. Oye, ¿y sí, eso, sí, nosotros estamos con término a las 5:30? No. Sí, pero o sea, a ver, pongámonos de acuerdo en la... Pongámonos de acuerdo. Por eso el acuerdo de los comités nos señala que este tema va en la tabla el día jueves. Mañana en la tabla. Y si yo no lo despacho hoy día, lo tengo que seguir viendo mañana en la mañana, y eso quiere decir que no veo el proyecto de ley de clase media, porque no tenemos el don de votar dos cosas en paralelo, y los proyectos hay que conocerlos. Entonces, yo lo que pediría es el acuerdo para poder prorrogar la sesión más allá, pero déjame terminar, más allá de las 5:30 para poder votar con calma como corresponde. Diputado Pablo Lorenzini pide la palabra. A ver, pero seamos prácticos, presidente. Si no estemos diluyendo con horario, o sea, terminada la intervención de nuestra invitada, pues esto queda más de 1h30 todavía adelante, y estos son 7 artículos, de los cuales son 2 o 3 artículos en discusión con 3 o 4 indicaciones. Entonces no tiene sentido volver a hablar sobre lo mismo. Ya hablaron los señores parlamentarios, se han repetido, entonces ahora es ir a votar artículo por artículo. Por lo tanto, yo no doy la unanimidad para prorrogar, presidente. Bueno, no hay unanimidad para prorrogar, vamos a votar hasta las 5:30 y se queda pendiente, seguimos el jueves, lo que quiere decir que no vamos a ver el proyecto de ley de clase media. Vamos a partir entonces escuchando a la Comisión para el Gasto Público, a la presidenta de la comisión, Janet von Wolf. Yo ahí el apellido me pilla, así que le vamos a pedir al diputado Gastón von Mühlenberg que nos apoye con la pronunciación correcta, diputado von Mühlenberg.
Bueno, vamos a dejarlo para la segunda parte. Está sin audio, diputado, no lo escuchamos. Bueno, vamos a darle... Sí. Vamos a darle entonces la palabra a Janet. Vamos a fijar un tope para ver este tema, la exposición del Consejo, hasta las 4 de la tarde, ¿ya? Así que yo le pediría a Janet que ojalá no se explayen más allá de 15 o 20 minutos con algún agregado para darle unos 20 minutos de preguntas a los diputados y diputadas presentes. Tiene la palabra, Janet. Excelente. Primero saludar al presidente presente y por su intermedio los señores diputados. Quiero presentar corto la Comisión de Gasto Público. Nosotros existimos desde enero de este año como Comisión Asesora Ministerial de Gasto Público. Presente en esta sesión me acompaña la vicepresidenta de la Comisión, Verónica Pinilla, y además como parte de la Subcomisión Eficiencia del Gasto están Jaime Pilowski, Daniel García y Macarena Lobos también. Nosotros somos 16 personas que tenemos el encargo explícito del Ministerio de Hacienda como grupo autónomo hacer recomendaciones en materia de transparencia, participación ciudadana y eficiencia del gasto. Y es justamente en este marco que nosotros, inicio de julio, hemos hecho una serie de recomendaciones sobre la transparencia y también sobre las auditorías de este fondo extra presupuestario, y me gustaría comentar en respecto al proyecto de ley que el Ejecutivo presentó. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. Nosotros en relación a las recomendaciones que la Comisión ha realizado sobre este fondo de emergencia, quiero decir primero que estas recomendaciones que realizamos están disponibles en la página web de la Comisión y apuntan a transparencia y buen uso de los respectivos recursos, a fortalecer y explicitar el control sobre los fondos extrapresupuestarios, y adicionalmente se incorporaron una serie de recomendaciones orientadas a fomentar la transparencia de la inversión pública en general y de avanzar hacia una mayor transparencia hospitalaria. Acerca del proyecto de ley propuesto, si bien el mensaje de dicho proyecto de ley en el apartado 2 relativo a transparencia y rendición de cuentas se explicita que respecto del fondo existirían deberes adicionales de información, analiza la iniciativa si constata que esta se encuentra lejos de satisfacer los estándares de transparencia planteados por la Comisión, los que van en línea con los estándares, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Primero, acerca de la naturaleza del fondo COVID, entendemos que la propuesta es un vehículo híbrido en el sentido de que combina fondos extrapresupuestarios en cuanto a sus ingresos con presupuestarios en cuanto a sus gastos. Es decir, el proyecto de ley insiste que los aportes y giros del fondo se contabilizan fuera del presupuesto, mientras sí deja como parte del presupuesto los gastos. Y acerca de eso queremos comentar que, tal como lo planteó la comisión nuestra, si la modalidad de ejecución del gasto es presupuestaria, en realidad vemos poco sentido de dejar sus aportes y giros de forma extra presupuestaria, dado que ello implica sin duda un adicional riesgo en materia de opacidad y eventualmente improbidad al no regularse adecuadamente. En efectivo, si el objetivo es asegurar que estos fondos se mantengan de forma transitoria, probablemente hay mejoras fórmulas para ello, por ejemplo, el programa del Tesoro Público, y ahí tenemos ya un modelo que es el Fondo de Educación creado por la Ley 2630.
Entonces, al incorporar el fondo al presupuesto, se le aplicaría la normativa general de administración financiera, evitándose repetir una serie de normas contenidas en el proyecto, lo que ayudaría en su simplificación y poniendo foco solamente en estas medidas de transparencia adicional que son necesarios. De hecho, ello va en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que finalmente indica que hay que crear tantas reglas extra para manejar fondos extrapresupuestarios sin riesgos adicionales en probidad que hace más recomendable finalmente mantener estos fondos dentro de la ley de presupuesto. Acerca del avance de la ejecución de los recursos del fondo, hemos sugerido estándares respectivos de dicha transparencia. Y vemos que no fueron consideradas las recomendaciones respectivas a establecer como canal único de rendición de cuenta un único lugar donde hay una rendición de gastos y reasignaciones para enfrentar la crisis sanitaria. También creemos que debería aclararse de que la consolidación de los fondos no solamente se materializa de forma ex post, sino que también debería existir una consolidación ex ante a nivel del presupuesto mismo. Tampoco se recoge nuestra recomendación en materia de acceso a información en formato digital, digitalmente procesable por software de análisis de datos, y que hayan sanciones específicas en el evento de que se incumplan los deberes de información. Como contrapartida, solo se reconoce el derecho de los afectados a presentar un reclamo ante el Consejo de Transparencia, en el segundo artículo, inciso segundo, perdón, del artículo 4. Acerca de los objetivos del fondo, la Comisión recomendó también, apegado al Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, que se enunciaran claramente los objetivos y planes de política del gobierno que perseguiría el fondo, avanzando hacia la identificación de metas y indicadores. Al respecto, cabe señalar que el proyecto de ley utiliza una fórmula bastante amplia para referirse a los objetivos del fondo, en su artículo 1, señalando que permitiría solventar todo tipo de gasto para enfrentar los efectos y atender necesidades. Y luego enumera una serie de gastos que podrían solventarse. Establece señalar que dentro de dicha enumeración se contemplan una serie de medidas que necesariamente deberían materializarse mediante leyes específicas, y se espera que dichas leyes precisarán las exigencias en materia de selección de los beneficiarios, así como objetivos y metas perseguidas en cada caso. Aquí voy a un tema que ya comentaron antes de nuestra exposición. Cabe señalar también que el objetivo ya amplio en términos previamente descritos se amplía aún más en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3, que establece que los recursos del fondo solo podrán financiar gastos que hubieran sido incluidos en un plan de acción instruido por el presidente de la República, cuestión que parece inadecuada ya que quita la necesaria certeza de que se requiere en respecto a los usos de los fondos, permitiendo que el presidente de la República, al margen del Congreso y sin parámetros claros y objetivos, puede decidir nuevos usos para el fondo. A lo menos debería aclararse qué implica eso para evitar un uso discrecional de estos fondos sin pasar por el Congreso. Por último, acerca de la necesaria transparencia sobre el uso de los fondos, también llama la atención una disposición transitoria que autoriza imputar a medidas ya en ejecución, sin que más allá de la enumeración contemplada en el respectivo informe financiero el Ejecutivo haya entregado un reporte consolidado de los recursos ya comprometidos con cargo al fondo.
Acerca de las evaluaciones, revisiones y auditoría, el proyecto de ley no contempla reglas específicas en esta materia, limitándose a repetir cuestiones obvias como que la Contraloría General de la República ejercerá el control y fiscalización del gasto que autoriza esta ley y que los servicios deben proporcionar, la información requerida por dicha entidad fiscalizadora. Todas exigencias que, aunque no se expliciten en el proyecto, se aplican en virtud de la normativa contemplada. Al respecto, cabe señalar como comentario que parece preocupante desde el punto de vista del control, la eliminación del trámite de la toma de razón de los decretos y resoluciones, y que la celeridad en la implementación no se puede contraponer a que se realicen los respectivos controles. En este sentido, pudiera parecer más razonable que más que eliminar el control, este pierda su carácter de control previo, sujetándose a las reglas de los actos llamados de aplicación inmediata. En respecto a la auditoría y el control en general, el documento de la Comisión de Gasto Público ha hecho todo un acápite con recomendaciones muy específicas, lo ven en la pantalla. Recomendamos en explícito de que la misma normativa que crea el fondo extrapresupuestario también crea un estándar para revisiones de gasto, los spending reviews, así como un estándar para la auditoría interna y externa para los fondos extrapresupuestarios. En ese sentido, nosotros hemos recomendado también considerar explícitamente auditorías financieras desde la Contraloría General de la República y que además debería existir un estado financiero auditado de forma anual por la Contraloría. Y por último, quiero hacer mención a las recomendaciones del International Budget Partnership sobre gasto extrapresupuestario, que también recomienda una transparencia adicional sobre los informes de auditorías, incluyendo las auditorías internas, cuyos informes podrían publicarse, por ejemplo, después de un plazo prudente, por ejemplo, 6 a 12 meses siguientes a su realización. Con esta lámina ya voy a concluir, porque quiero mostrarles el índice de las recomendaciones que nosotros hemos elaborado desde la Comisión de Gasto Público de forma unánime entre las 16 personas. Nosotros recomendamos criterios para la transparencia en el avance de la ejecución de los fondos extrapresupuestarios. Recomendamos un estándar específico para las evaluaciones, las revisiones de gasto y las auditorías. También recomendamos un nuevo estándar de transparencia para la inversión pública, que juega un rol importante para la reactivación, y también una mayor transparencia hospitalaria. Y quiero pedirles, por favor, poner atención en esta transparencia sectorial adicional que pedimos, dado que hoy día, si uno piensa que este fondo va a asimilarse a la transparencia existente ya del gasto público, no es suficiente. Recordemos, por favor, que el International Budget Partnership clasifica a Chile en la lista de los países que no entregan suficiente información fiscal. Por ende, deberíamos avanzar y darle una transparencia adicional, tal como el Fondo Monetario también recomienda durante la crisis, por los riesgos adicionales en probidad. Ya tuvimos tanto problema en probidad en el pasado que hoy día, frente a la ciudadanía, juega un rol sumamente importante ver desde el Congreso un claro compromiso contra la corrupción y hacia mayor transparencia. Simplemente mantener el status quo no es suficiente. Y con eso quiero terminar con el último punto, que es la recomendación de la Comisión, consensuar un sistema presupuestario más robusto y transparente. Nosotros voy a dejar de compartir la pantalla para verles mejor las caras. Nosotros consideramos de que hay un momento tan único en Chile, el compromiso de los 12 mil millones de dólares
de forma extrapresupuestaria de que tenemos que dar una señal y ojalá tener un acuerdo político para impulsar una reforma presupuestaria, a lo menos acordar los ejes de una reforma que asegure tener objetivos, metas medibles en la ley de presupuesto para que todos los ciudadanos sepamos para qué se gasta y evitar la captura política. No implica en medio de la crisis ir implementando todo, pero ojalá tener una señal de avanzar en un estándar nuevo de transparencia en general y de objetivos y claridad del desempeño del gasto. Eso le dejo como consideración final para que ojalá aprovechemos esa crisis para no solamente mantener un status quo que ya sabemos que no ha sido suficiente, sino damos un paso hacia una mayor transparencia fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. No abra mucho las pantallas porque se puede asustar de repente. De ahí vamos a iniciar, si hay preguntas para Janet. Antes, diputado Pérez me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio a la señora Janet, para empezar la consulta respecto a su exposición. Sé que tenemos poco tiempo. Señora Janet, ¿cuál es la opacidad que ustedes le ven a este proyecto de ley, de la manera en cómo se trataría el fondo? Me gustaría que me lo aclarara más, porque todos hablan de opacidad, pero nadie define opacidad y dónde está la opacidad. Otra pregunta tiene que ver cómo compatibiliza las necesidades que ustedes le dan a la transparencia, porque lo único que hemos escuchado hasta el minuto es la transparencia, con el tema que yo estoy de acuerdo, con el tema de la flexibilidad que se propone también en el acuerdo y también en el proyecto de ley, por las rigideces propias de nuestro sistema y de nuestra forma de trabajar los presupuestos. Esto no quiere decir que no lo vea el Congreso, que no lo vea nadie, sino que estoy diciendo desde la perspectiva suya, que nos da esas recomendaciones, cómo lo compatibilizan. Y lo tercero, el hecho de que usted dice, bueno, ¿para qué vamos a hacerlo extrapresupuestariamente cuando debería ser todo presupuestariamente, dado las recomendaciones y dado que se requiere de un control por parte de los entes, ya sea el Congreso por un lado, las autorizaciones, y por otro lado la Contraloría General de la República, el cual también me parece bien, pero vuelvo a lo anterior, digamos. ¿Por qué específicamente ustedes plantean esto, que si bien toman la experiencia internacional, Fondo Monetario, etcétera, pero solo para este proyecto de ley y no lo dicen antes por ejemplo, los proyectos de presupuestos anteriores, o la manera que el país se ha dado para manejar los fondos públicos no solo durante la pandemia, sino que en condiciones normales? Estoy hablando del pasado, del presente y del futuro. Me llama la atención también eso. Me gustaría si pudiera profundizar en eso y dar su opinión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay más preguntas. Entonces se responde la pregunta del diputado Pérez y pasamos... perdón, diputado Ortiz. Le damos la palabra al tiro, diputado Ortiz. Le vuelvo a hacer consulta. El señor ministro de Hacienda no le ha contestado el teléfono todavía. Señor presidente. A ver, diputado Ortiz, está llamando un asesor del ministro de Hacienda, José Riquelme. Dice que el ministro está en una sesión del Consejo Fiscal Asesor. Yo le pedí que el ministro de Hacienda o el ministro de SECPRES se conecten a la sesión y ellos nos digan si el gobierno modifica la urgencia y nos pidan no votar. Mientras esa solicitud no esté hecha así, mi deber como presidente de la comisión y en el acuerdo de los comités es votar. Ahora, si los ministros vienen y lo piden, yo no tengo ningún problema, pero esa no es mi responsabilidad como presidente. Eso es lo que yo quiero clarificar, porque no nos enredemos con eso. Diputado Ortiz, tiene la palabra. ¿Por qué te lo reitero? Yo quiero más que nunca especificar. Yo soy partidario de aprobar el artículo 6º que autoriza al presidente de la República endeudarse por hasta $8.000 millones por una cosa, porque es de aquí a 24 meses. Y ya en los últimos meses no va a ser presidente de Chile, estoy hablando constitucionalmente. Tiene que hacerse. En la exposición de la mañana, de toda y todos los economistas reconocieron, el 80% de los que hablaron, que lo lógico son los $8.000 millones para endeudarse
empezando por mi camarada Palma, por una cosa, porque también se recordó en el acuerdo que llegamos que el financiamiento de esto es en función de los fondos soberanos y un endeudamiento. ¿Por qué lo expreso? Hasta el día de hoy, en la forma como se ha manejado la hacienda pública, ha sido con seriedad y con responsabilidad. Pero fuera de eso, en el manejo de la hacienda pública, hemos visto que también se ha solidificado el prestigio que tenemos como país. Y estamos con el mejor momento para endeudarnos. Y ese endeudamiento tiene que ser rápido, por eso tenemos que autorizarle al endeudamiento. Porque después pueden cambiar las situaciones. Yo recordé que en las 12 páginas y media del acuerdo se habla de flexibilidad, pero nunca se dijo que no fuera con rendición de cuentas. Lo lógico es, como está la situación, hay que seguir salvando vidas por el problema sanitario. Entonces, reitero, yo tengo dos temas con el Ejecutivo que me interesa modificar en este proyecto de ley del fondo. Uno, lo repito y lo voy a volver a repetir, con toma de razón de la Contraloría General de la República. Y el otro, el artículo 3º, que es la facultad extraordinaria que le estamos dando al presidente de la República y Ministerio de Hacienda. Y nosotros somos un poder del Estado. Es cierto que todas las atribuciones de la urgencia la tiene el Ejecutivo, pero somos colegisladores. Y especialmente en esta Comisión de Hacienda, de hace muchos años, hemos actuado con mucha seriedad y responsabilidad. Por eso que yo soy partidario que mañana votemos ahora, ya que no hay una posición del Ejecutivo. Y te repito, yo tengo 6 indicaciones, pero creo que las 2 fundamentales las que acabo de expresar. ¿Y para qué voy a mandar más indicaciones? Si hay varios que lo están planteando lo mismo. Analicémoslo y significa que mañana llegará a la sala y tal como tú dijiste, como está con urgencia, no se van a poder presentar indicaciones. Es decir, lo que aprobemos ahora es lo que se va a votar mañana. Te repito, por favor, por penúltima vez, nunca hay que ser por última vez, insiste con don José Riquelme, que es el hombre que asesora directamente al ministro de Hacienda. ¿Qué posibilidad real hay de aquí a una media hora? Deben tenerlo redactado. Una indicación al Ejecutivo para que sea consensuada por nosotros. Demostremos en este instante nuestra grandeza, nosotros como Poder Legislativo y ellos especialmente como Ejecutivo. O si no, significa que se siguen retrasando las cosas. Esa es la consulta, eso es lo que aspiro, eso es lo que deseo para bien y como lo deseamos todos, para bien del país. Ya, gracias, diputado Ortiz. La última palabra, diputado Chilin, después responde Janet las consultas que se le hicieron y pasamos al proceso que está acordado, que es la votación. Diputado Chilin. Agradecerle a la señora Janet y sus acompañantes por su interés en colaborar con el Congreso y algunas preguntas, presidente, porque bueno, yo soy partidario de votar ahora porque la presencia del Ejecutivo revela el interés por sacar adelante este proyecto cuanto antes. Pero varias cosas que están concatenadas, nosotros le hemos consultado al gobierno y le pregunto ahora a la señora Janet si hay una idea precisa de cuántos recursos ha utilizado el fisco en el combate de la pandemia hasta el día de hoy y que son imputables a este fondo.
Yo tengo un cálculo, pero no estoy seguro de que sea certero y supera un poco los 4.000 millones de dólares. En circunstancias de que el acuerdo, que ya se oscurece con este puro hecho, dice que para este año se gastarían solo 3.500 millones de dólares. Entonces me gustaría saber si el Consejo tiene alguna apreciación a este respecto. ¿Y por qué esto es relevante, señor presidente? Porque si el gobierno hubiera gastado ya 4.000 millones de dólares en el marco de un acuerdo de 12.000, en realidad queda por ver de dónde se sacan 8.000 millones de dólares. Y desde ese punto de vista sería razonable decir, bueno, autoricemos un endeudamiento por 8.000 millones de dólares, que es lo que falta por financiar. Porque lo razonable, ya que se pide flexibilidad y que se supone que están en el gobierno gente que tiene ojo para los negocios, sería decir, dejemos abiertas las dos fuentes de financiamiento, tanto el bono soberano como la deuda. Y vayamos viendo qué es lo más conveniente cada vez. De pronto sale más a cuenta endeudarse porque está más barato el dinero, y si se encarece el dinero puede salir más a cuenta para el país hacer uso de los fondos soberanos. Entonces yo no entiendo por qué quedar amarrado a unas ideas fijas que además en sus supuestos no se cumplen. Por ejemplo, supuesto del acuerdo, gasto para el 2020, 3.500 millones de dólares. Gasto al parecer efectivo, al momento de hoy día, 4.000 millones de dólares. Y son estos pequeños detalles, señor presidente, los que fundan la preocupación de los diputados Out, Lorenzini, Ortiz, Jackson, yo mismo, acerca de el necesario control ex ante del uso de los recursos. Mire, si quieren flexibilidad, pues toque al acuerdo. Asignemos los 12.000 millones de dólares ajustados al plan de acción que se supone que tiene el presidente y digamos, de estos 12.000 millones de dólares, 2.000 millones van a ir a fortalecer el sistema sanitario, contratar más personal, tener equipamiento, proteger a la gente, invertir en trazabilidad, en aislamiento de los contagiados. Pongamos 3.000 millones de dólares en la reactivación de la pequeña y mediana empresa, pongamos 2.000 millones en la protección de los trabajadores, y como necesitamos flexibilidad, dejemos el 5% del fondo para imprevistos. Pero aquí se quiere dejar como imprevistos los 12.000 millones de dólares, y eso parece bien poco razonable. Por eso yo invito a todos los diputados a que secunden mi indicación del artículo transitorio que dice que esta ley solo entrará en vigencia una vez que el Congreso haya aprobado la ley que le da el visto bueno al plan de acción que tiene que presentar el presidente de la República. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chirin. Damos la palabra a Janet para responder a las preguntas y opiniones que fueron dadas. Muchas gracias. Señor presidente, acerca de la UPA-CIA, primero queda por aclarar cómo se registran los ingresos, cuán explícitos quedan las respectivas transferencias que se hacen, cómo se maneja la contabilidad. Y también debe pensarse de que una vez que ingresan como gasto, nuestro sistema presupuestario tiene una serie de deficiencias a la hora de registrar el gasto. Tenemos muchos bolsones en gastos en otros que hacen que una rendición ex post con esta clasificación económica es totalmente insuficiente. El Fondo Monetario indica que para los fondos extrapresupuestarios toma un rol importante quien toma la decisión de asignar los recursos, y que tiene que haber un gobierno cooperativo de este fondo con experiencia en Public Financial Management, con experiencia en gestión de recursos públicos, y las tomas de decisiones tienen que ser transparentes, porque
se gasta en un ítem versus otro ítem. Además, recordemos también que en Chile tenemos serias deficiencias en materia de auditoría financiera del gasto, por lo que es esencial que estos fondos tengan un estándar de auditoría financiera explícita, dado que Chile hoy día no cumple el estándar internacional de tener auditoría financiera a fin del año. Vuelvo a decir, la transparencia actual del gasto público en Chile no es suficiente. Internacionalmente estamos clasificados ya como país que no entrega suficiente información a lo largo del ciclo presupuestario. No solamente que nos faltan objetivos, lo que hacen que el gasto hoy día tiene una serie de riesgos de capturas políticas desde el Congreso o Ejecutivo de turno. Adicionalmente, quiero mencionar que las compras públicas, como no se identifican cuando se relacionan con el gasto COVID, porque no hay una clasificación para todas las compras, y además, dado que la data respectiva no tiene un estándar de ser clasificado de forma comparable, uno no puede hacer monitoreo real, porque no hay unidades que permiten comparar un paquete de mascarillas con un paquete que tiene el doble de contenido, porque la unidad de medida no está bien regulado tampoco. Es decir, hoy día, como se transparentan las compras públicas respectivo a la pandemia, muestran una serie de deficiencias que son adicionales a los riesgos per se que existen cuando estamos hablando de un posible aumento que ya se ve en la data de trato directo, por si acaso. La invitación es que ustedes se pueden hacer cargo de estas deficiencias y que evitemos capturas del gasto y facilitemos el monitoreo ciudadano sobre estos recursos y que esto quede explícito en la respectiva ley y en los reglamentos que se hacen. Acerca de la flexibilidad, quiero mencionar que desde la Dirección de Presupuesto informalmente nos preguntaron ayuda sobre eso mismo y que nosotros hayamos hecho algunas recomendaciones generales sobre ello mismo que están en línea con, disculpen, uno, que todas las acciones o medidas que podrían financiar y ejecutarse con cargo a estos recursos deberían quedar establecidos en una respectiva ley, por supuesto, y como condición fundamental para aumentar la agilidad en la ejecución de los recursos, podría incluirse en dicha ley una facultad para que los decretos que autorizan la asignación de los recursos para determinadas medidas a efectuar en el marco legal que se crea para el fondo, que estos pueden ser utilizados a contar del momento del ingreso del respectivo decreto a la Contraloría General de la República para el proceso de la toma de razón, sin perjuicio de los ajustes que posteriori puede observar el organismo contralor. También otra posibilidad, como el periodo de vigencia de este fondo excederá al que puedan cubrir los estados de excepción de catástrofes, podría ser razonable eximir para determinadas acciones la obligación de cumplir ex ante con ciertas condiciones, como por ejemplo la evaluación de proyectos de inversión sin perjuicio de que se verifiquen con posterioridad para permitir la realización de contratación directa con 3 cotizaciones, por ejemplo, también o eximir en especial a las municipalidades de las normas de la Circular 30 de la Contraloría General de la República para renovación de giros. O sea, pueden haber una serie de recomendaciones en materia de flexibilidad, pero la flexibilidad podría lograrse con este tipo de ajustes y no necesariamente necesita manejar los recursos y la toma de decisión donde se gasta por fuera de la ley de presupuesto. Acerca del último punto de la transparencia general de los recursos, quiero recordar que nosotros como Comisión de Gasto Público hemos hecho una serie de recomendaciones generales para la transparencia del gasto público. Ya llevamos 5 documentos, quiero invitarles a mirarlos y feliz de exponer también las recomendaciones que hemos hecho.
porque va evidentemente, como dijo el señor diputado, más allá de este fondo extrapresupuestario, sino necesitamos en general mayor transparencia fiscal y ojalá pudiera reflejarse eso también en las evaluaciones que se hacen internacionalmente a nuestro sistema presupuestario, dado que estos muestran que estamos quedando regionalmente detrás de otros actores de múltiples países en la región, no solamente en la OECD. Acerca de los recursos usados ya o comprometidos y cómo podrían ser imputados, yo creo que dado que el señor director de la DIPRES está presente, la recomendación sería que se preguntara directamente a él, porque efectivamente es una pregunta que nosotros desde la comisión también tenemos y de hecho la expusimos recientemente. Señor presidente, si por su intermedio podría corto dar la palabra a la vicepresidenta de la comisión también, Verónica Pinilla, si quiere comentar algo sobre la transparencia general de los recursos de la ley de presupuesto. Sí. Buenas tardes a todos los integrantes de la comisión. Un momento, por favor, Sí. señora Verónica Pinilla, no hemos tomado el acuerdo todavía en la comisión, ¿ya? Así que, por favor, un minuto. Yo les pido que sean muy precisos porque el compromiso es pasar a votar. Me pidió también la palabra el director de presupuesto, Matías Acevedo. Entonces, le damos la palabra, ojalá muy preciso, porque teníamos hora para cerrar este tema a las 4, nos quedan 7 minutos. Verónica, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Y en su intermedio a todos los que están, a todos los integrantes de la comisión. Solamente aclarar la consulta que hizo el diputado Leopoldo Pérez sobre la intención, digamos, de establecer hoy día estos requerimientos o estas recomendaciones como comisión, y señalar que estas recomendaciones hechas por la comisión fue justamente creado por una comisión a partir de la voluntad que tuvo el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, de generar una instancia transversal de apoyo, de recomendación, de observación al mejoramiento del proceso presupuestario, y por lo tanto nosotros somos una comisión nueva que parte este año, que se inicia a partir de esa solicitud del propio ministro, y nuestra intención es fundamentalmente mejorar con recomendaciones nacionales derivadas de experiencia internacional sobre el propio proceso presupuestario. Anteriormente no tengo conocimiento si ha habido una comisión de estas condiciones, pero el objetivo es fundamentalmente cooperar, ¿no es cierto?, con la discusión respecto de cómo levantamos y cómo generamos una mejor ley de presupuesto. Solamente eso. Muchas gracias. Agradecemos a Verónica Pinilla por los comentarios, también a Janet. Y está presente el director de presupuesto, Matías Acevedo, que me había pedido la palabra. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar por su intermedio a los parlamentarios, los asesores, los invitados que están hoy día en la comisión. Quería transmitirle una comunicación que tuve con el ministro de atender la solicitud de renovar la suma urgencia para poder priorizar efectivamente el otro proyecto que es clase media y poder retomar este proyecto, ojalá, si es obviamente de acuerdo a la comisión, el día lunes, para que se pueda ser discutido después en sala durante la próxima semana. Y además entiendo que también habían algunas sugerencias de indicación, etcétera, que querían acordar con el Ejecutivo, de las cuales desde ya hay cosas que nosotros obviamente planteamos ayer que estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en temas de la toma de razón de Contraloría, con algún plazo quizás, como planteó el Contralor, un poco más acotado para estos efectos, y otras sugerencias que creo que son pertinentes para fortalecer el proyecto. Eso es, presidente. Ya, director, yo le informo que estaba llamando ahí justamente el ministro Ignacio Briones al celular, me imagino que era para lo mismo, pero yo no quise suspenderla, retirarme, porque estábamos escuchándolo usted, para que le informe a su jefe que no es ninguna animadversión, sino que simplemente estábamos escuchando su propuesta. Por lo tanto, lo que yo someto acá a consideración de la comisión es, estamos citados para votar, no obstante, si en la comisión hay unanimidad, yo como presidente acojo la propuesta que hace el gobierno, que lo veamos el día lunes, para verlo en una sesión de la Cámara. Yo propongo el día martes, de tal manera que la Secretaría pueda trabajar tranquila en los informes, y
depende ya de la unanimidad que me dé la comisión. Yo lo digo porque... Unánime. No. Unánime. Hice una propuesta, eso da todo el lunes. Perfecto. Entonces el lunes en la mañana, presidente. El objeto... El lunes en la mañana, ¿no? Lunes en la mañana. Presidente. Diputado Chilin está pidiendo la palabra, después diputado Lorenzini. Diputado Chilin, diputado Ortiz, Lorenzini. Presidente, Marcelo. ¿cuál es la formalidad de lo que se está proponiendo? La formalidad es que lo planteó el director de presupuesto a nombre del gobierno y yo supongo que la llamada que tenía en mi celular, que yo no atendí porque estaba escuchando a Matías, del ministro Ignacio Briones, era para ratificar lo mismo que Matías decía. Pero la Cámara no es gobernada por funcionarios del gobierno, pues, presidente. Por eso yo planteaba... la mesa de la Cámara. Por eso yo planteé, diputado Chilin, que yo solo puedo tomar el acuerdo de suspender la votación ahora si hay unanimidad de la comisión. Si no hay unanimidad, yo estoy obligado a cumplir los acuerdos y a votar en general y en particular. Eso depende de ustedes, no de mí. Tiene la palabra, diputado Chilin. Mire, presidente, voy a dar la unanimidad solo por deferencia al diputado Ortiz, que ha reclamado de manera angustiosa el dar espacio para buscar un acuerdo. Pero yo encuentro que realmente el gobierno se ha extralimitado. No solo viene a proponer un fondo fuera de todo control, sino que además se propone hacer lo que quiere con las reglas de funcionamiento de la Cámara de Diputados. Así que, José Miguel Ortiz, cobra en efectivo el favor que les está haciendo el gobierno, porque es por ti que lo voy a hacer, por nada más. Gracias, diputado Chilin. Diputado José Miguel Ortiz. Gracias, Chilin. ¿A mí? Sí. Gracias. Sí, no estoy pidiendo ninguna cosa, nada, compadre. Así que olvídate de eso. Estoy en una etapa de mi vida que no pido nada. Y no digo nunca la moneda en 2 años y tanto. Para que tengan claro. Yo anhelo que haya un acuerdo. Anhelo que nos sentemos a conversar. Nuestros respectivos asesores. Nosotros ya tenemos nombrados los asesores. Y tú lo sabes muy bien, Marcelo, que es así. Con los de Goy. Y que se integren algunos más y lleguemos a un acuerdo. Es una buena señal ante el país. Lo vemos el lunes y el martes en la sala. Espero que haya claridad y haya seriedad y haya responsabilidad para buscar lo mejor para el país. Nada más. Gracias, diputado Ortiz. A ver, me ha pedido la palabra el diputado Lorenzini, diputado Melero, diputado Monsalve. Tiene la palabra diputado Lorenzini. El ministro también. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al ministro las conversaciones que tuvimos con él y sus asesores de entender, ¿no es cierto?, la importancia de este proyecto y que el acuerdo es válido, pero hay que aterrizarlo hay más de 30 indicaciones. Uno de esos es pedir que nos envíen las indicaciones, ojalá, ¿no es cierto?, mañana para poder aprovechar este fin de semana. 2, el diputado Ortiz podrá usar su asesor y todo, pero aquí ya se hizo el acuerdo político, aquí somos nosotros los que votamos. Yo no tengo ni necesito asesores, espero poder estar conversando, como el ministro siempre ha estado atento en ese sentido, yo lo reconozco, la indicación al menos que yo he propuesto mi idea, espero que eso hagan los parlamentarios en forma directa, ¿no es cierto? Y así poder llegar a un acuerdo para que el día lunes, ya yo quería votar hoy día en general, pero acepto lo que usted dice, que el lunes entonces lo votemos en general y en particular para el martes ir a la sala, pero sí sería importante tener las indicaciones para conocerlas todas, ¿no es cierto? Y ver ahí, ya, si en forma personal o como comisión o como partidos harán, no sé cómo harán para conversar estas indicaciones, no todas se van a ser aceptadas, pero es válido destacar y entonces mañana poder proceder y ahí ese sí a despachar, ¿no es cierto?, el tema de la clase media que está en desarrollo, así que me parece bien, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Diputado Melero. Después Monsalve, después ministro Briones, que pide la palabra. Muy breve, presidente. Primero agradecer las exposiciones de Janet von Dollersdorf y todos los demás miembros del Consejo. Siempre son útiles las miradas de ellos. En segundo lugar, presidente, no me parece justa ni apegada estrictamente a la verdad algunas opiniones que han vertido algunos diputados de esta comisión en cuanto a la disposición del gobierno. El gobierno lo único que ha hecho es ejercer un derecho de petición, que como usted bien ha precisado, la Cámara es soberana de acogerlo o no en cuanto a los plazos. Segundo, el gobierno no lo hace con la intención de imponer nada, sino que lo hace con la intención de escuchar y acoger las propuestas de los expositores, como también
propuestas de los parlamentarios. Y por consiguiente lo que hace es dialogar para avanzar en un acuerdo que, recordemos, ya viene acordado de partidos políticos de la oposición, de muchos de los críticos aquí que después critican, pero no validan ni valoran las cosas que se conversan. Entonces, solamente, como dice mi colega Ortiz, para la historia fidedigna de este proyecto de ley, presidente, creo que hay que tener mucho respeto y prudencia en las expresiones que se tengan, por mucha rabia contenida que se tenga. Gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Diputado Manuel Monsalve, tiene la palabra. Después está el diputado Monsalve, me pide la palabra el ministro Briones, después está el diputado Pérez, diputado von Mühlenberg después. Diputado Monsalve. No, muy breve, presidente. A mí, primero, valorar que el gobierno haya acogido que hay varias inquietudes respecto al proyecto y que la intención es mejorarlo, y darse un tiempo para ver si finalmente podemos concordar las mejoras del proyecto de ley, porque creo que en general todos estamos de acuerdo en los objetivos, pero hay dudas respecto a cómo el proyecto plantea alcanzar esos objetivos. Así que nosotros presentamos indicaciones. Me gustaría, a través suyo, presidente, transmitirle al ministro que nos gustaría mucho que las pudiera ver y saber la opinión del ministerio y del ministro respecto específicamente a las opiniones a las indicaciones que hemos presentado, ¿no?, previo a la votación del día lunes. Muchas gracias. Gracias, diputado Monsalve. Ministro Ignacio Briones, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar por su intermedio a los diputados, a la diputada Cid, a Janet, director de presupuesto. Primero, las excusas por lo tarde. No, ha sido un día de saltar de comisión en comisión y venía saliendo de una reunión especial del Consejo de Estabilidad Financiera, producto de los eventos, digamos, por todos conocidos, que empiezan mañana, que tiene varias complejidades operativas. Así que mis excusas por eso. Estaba al tanto de la discusión. Presidente, yo quisiera primero partir por refrendar lo que dije ayer. Creo que este proyecto de ley, al menos el espíritu que nos anima, es en primer lugar de refrendar un acuerdo político que se suscribió hace más de un mes y medio, insistir en que acá, en aras de esa misma buena disposición, hubo un trabajo prelegislativo con los técnicos de la oposición, lo que obviamente no implica, como lo dijo el diputado Lorenzini con razón, que todos estos proyectos son naturalmente perfectibles, y nuestro ánimo es ese, y anclado en un principio que yo quiero insistir, que es que esto sea, por un lado, muy ágil, porque ese es el sentido y el espíritu del acuerdo, pero por otro lado que sea muy transparente de cara a la ciudadanía, con rendición de cuentas, y respecto a lo que conversamos ayer, respecto a la toma de razón, ¿no es cierto? Por supuesto, estar abierto a alternativas que conjuguen los dos elementos, ¿no? Que sean escrutables, pero que al mismo tiempo tengan la flexibilidad y la celeridad necesaria para poder operar con agilidad y con eficacia. Así que eso es lo primero, presidente. En esa misma línea, valorar aquí los aportes, las contribuciones que se han hecho, y entiendo que el director de presupuesto ya hizo este punto, pero lo refrendo aquí mismo. Por supuesto, estamos dispuestos a renovar la urgencia para poder atender a estos puntos y verlo. Y en esa misma línea, en línea con lo que presentaba, lo que decía el diputado Monsalve, si usted pudiera hacernos llegar el comparativo con las indicaciones sugeridas, obviamente, para poder analizarlas y avanzar en ellas, ¿no? Así que ese es el espíritu, presidente. Obviamente tenemos dentro de todo un sentido de urgencia de este fondo, porque como explicábamos ayer, en el intertanto estamos operando de facto en ausencia de este fondo, ¿no? Estamos en un régimen de transición que no es el óptimo, porque a todos nos interesa que los recursos del fondo COVID asociados a la pandemia, a la reactivación, vayan quedando debidamente consignados en el vehículo que se definió para estos efectos. Entonces, simplemente señalar que
la situación en que nos encontramos hoy día no es la óptima, ¿no? Porque tenemos que llevar de facto un registro paralelo y nos encantaría poder llevarlo en el registro que acordamos, que es este fondo COVID de hasta 12.000 millones de dólares. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Pérez, Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio al diputado Chilin, que si usted se mete a la página de Chile Compra, hay un nuevo link donde uno puede ir revisando todas las compras públicas asociadas al COVID-19, como una información adicional para que tenga el dato, digamos, que él estaba consultando. Y también para la señora Janet, también para que sepan que se ha ido perfeccionando el tema de compras públicas y se ha incorporado exclusivamente un link para lo que tiene que ver con las compras públicas. Está acá. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputado Gastón von Millenburg. Gracias, presidente. No sé si me escucha bien. Lorenzini. Diputado Gastón von Millenburg, tiene la palabra. Sí, lo escuchamos, diputado. Gracias, presidente. Muy breve. Yo no sé si es factible para una señal, ya que estamos en esta comisión de Hacienda en la tarde, que hemos parado en el día de votar en general, y el lunes ver en particular. Para el acuerdo del acuerdo, me interesaría saber, digamos, si nos puede reordenar todas las sesiones que tenemos en la Comisión de Hacienda a partir de mañana, y el lunes a qué hora sería la factibilidad de tener la votación de esta, o sea, revisar todo este proyecto, darle la prioridad a este proyecto, que lo estaríamos cambiando la urgencia, pero creo que es tremendamente importante y gravitante para el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado von Millenburg. Bueno, para manifestar el acuerdo que se está proponiendo tiene que ser unánime. La unanimidad está dada porque demos la votación en general y en particular el día lunes. Si eso se cuestiona, no hay acuerdo unánime, así que yo les pediría que respetemos el acuerdo que representa todas las sensibilidades que están presentes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tanto los que estuvieron en el acuerdo como los que no estuvieron. Y respecto a lo segundo, manifestar que el día lunes, por lo tanto, veríamos este tema. Yo creo que es muy importante que se respeten las atribuciones del Congreso, por lo tanto que votemos como corresponde, que estén todas las indicaciones presentadas. Si algunas vienen consensuadas con el gobierno, excelente, porque vamos a evitarnos una discusión de admisibilidad probablemente, y las que no, yo también voy a volver a presentar las mismas que he presentado ahora y que están disponibles, porque creo que es muy importante velar por nuestras atribuciones, así también por el rol fiscalizador de la Contraloría. Y respecto al ordenamiento, partiríamos mañana a las 10:30 con el proyecto de ley de clase media, que tiene que ser visto en la sesión de la tarde. Así que eso es lo que yo podría plantear. Ministro, no sé si usted quiere decir algo de cierre, las palabras del ministro y terminamos la sesión de hoy. No, gracias, presidente. De nuevo, o sea, me perdí buena parte de la discusión, pero mis asesores me han informado de todo, he estado comunicado con el director de presupuestos también. Me parece bien que retomemos la otra semana, ver las indicaciones, insisto, el ánimo de acá mejorar el proyecto. Yo valoro también las indicaciones, como lo dije, que se han hecho en términos de fijar un plazo máximo para la toma de razón de la Contraloría, que planteó el diputado Lorenzini, también parlamentarios de Chile Vamos, porque creo que eso permite combinar los dos elementos que estaban en juego ayer, ¿no? La flexibilidad y la agilidad por un lado, con la certeza, seguridad y escrutinio por el otro. Así que agradezco esas indicaciones recibidas y obviamente estamos en el espíritu que le dije al principio, abiertos a acogerla. Así que gracias. Muy bien, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión y mañana a las 10:30 el proyecto de clase media.